Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Estábamos caminando siempre en este sábado de la cuarta semana de Cuaresma, cada vez más acercándonos a nuestra propia resurrección. Y la tomamos, la lectura, esta primera lectura sobre la cual nosotros siempre reflexionamos, del libro de Jeremías, capítulo 11, 18, 20. Estamos, el Señor me instruyó y comprendí. Me explicó todas sus intrigas. Primer elemento, es el Señor el que nos instruye, nos hace comprender, y desde ahí entonces podemos ver qué es lo que al Señor no le gusta. Imagina la ñandilla pomaraika tu angüencha la Jacob por a mí, ¿verdad? Yo, dice, como cordero manso, era llevado al matadero, el pío, el bueno, el que procura hacer el camino del Señor. Entra entonces en un camino donde va aplacando todo aquello que es negativo. Si nosotros hablábamos de una oración y de encuentro con Dios, hablábamos de una metodología que es el encuentro con nuestros hermanos, la limosna, y sobre todo hablábamos de un ayuno que significa un entrar en sí mismo para poder asumir nuestros errores, digamos así, pero sobre todo luchar, fortalecernos contra aquello que es negativo. Entonces podemos decir que somos llevados también, en esta debilidad somos llevados hacia el matadero. Yo desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí, estaban haciendo algunos planes, porque si allá vos se veis por la mía, porque yo estoy queriendo entrar en un camino bueno. ¿Cuántas veces escucho a las personas que vienen y me dicen, a cambiarte, y claro, y eso es así, es consecuencia. No porque el mal viene contra vos simplemente porque alguien te quiere hacer el mal. El asunto es que y como estábamos acostumbrados a obrar de una manera superficial y sin responsabilidad, estamos luchando en síntesis contra nosotros mismos. Entonces es ahí como que se te despierta todo, pero yo hacía así, ahora tengo que hacer de otra manera. Por lo tanto, decían, talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Esta es la gran tentación, pero sobre todo este es el gran miedo, ya que es formal para hacer justamente contra esto, para luchar contra esto, porque nos sentimos, ¿verdad?, que parece que se nos viene el mundo encima y que no seremos capaces de afrontar. Nosotros lo podemos. Dios nos ha regalado los dones y nosotros tenemos estas cualidades y capacidades. Pidamos su bendición en este tiempo y lleguemos a una Pascua verdadera de resurrección. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.